La semana pasada estuve estudiando los versículos 8, 9 y 10 y hoy vamos a continuar en el versículo 11 en adelante, pero queremos tomar el contexto de lo que hemos estado estudiando en el día de hoy en el nombre de Jesús. Estamos ahí, Colosenses capítulo 2, verso 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí la palabra de Dios nos dice algo bien poderoso. Primeramente, nos manda a mirar que nadie os engañe. Y una de las cosas que yo creo que va a ocurrir en los últimos días es que va a haber mucho engaño. La palabra de Dios lo profetiza, lo declara, de que en los postreros días siempre habrá un espíritu de engaño que vendrá sobre toda la tierra. Pero aquí específicamente nos habla de que ese engaño viene por medio de filosofías. Y la semana pasada el pastor Nehemías estuvo explicando un poquito en cuanto al peligro que nosotros tenemos con deslizarnos abrazando filosofía que viene, que es el amor a la sabiduría, como fue definido, y que viene con un pensamiento que no viene del cielo, sino que viene de la tierra. Y por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos de abrazar la filosofía, pero según el conocimiento que proviene de Cristo. Es una sabiduría que debemos de nosotros recibirla de Dios. No es un conocimiento que viene fuera de Dios, sino es un conocimiento que viene del cielo para nuestras vidas. Y por eso la palabra aquí nos enseña esto tan poderoso, que no puede ser según las tradiciones de los hombres. Los hombres quieren conocimiento de Dios, pero no quieren a Dios. Entonces ahí hay filosofía falsa, porque nadie puede conocer a Dios si Dios no se le revela a Él. Y yo no puedo, por eso la humildad es tan poderosa, porque nosotros necesitamos recibir de alguien que es superior a nosotros el conocimiento que nosotros necesitamos. Nadie puede aprender a vivir en la vida, a vivir para Dios, si Dios no le enseña. Y su palabra no nos enseña. Así que aquí vemos, ¿no?, de cómo nosotros debemos de cuidarnos de esa filosofía que viene según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay una sabiduría, hay una gracia, hay algo que viene solamente según Cristo. Y dice por qué, el verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en la persona de Cristo, ¿no? Esto es bien importante. Porque cuando Cristo vino a la tierra y entró en el cuerpo de Jesús, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad, la pleroma. O sea, no había nada que le faltara a Cristo de su divinidad. Él estaba completamente en la persona de Jesús. Y es eso bien importante, porque en estos postreros días, con el judaísmo y con las filosofías humanas que están ahora, la gente quiere quitar esa realidad de Cristo. Que Cristo es una persona como uno más o una persona más que anduvo en la tierra simplemente. No, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, es como Dios vaciarse en esa persona. Él vino a la tierra,
Él entró en un cuerpo humano, pero era Dios encarnado, era la segunda persona de la Trinidad manifestado a través de una persona en un cuerpo humano llamado Jesús. Y dice acá, dice, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos nosotros? Diga conmigo, estamos completos. Esto es bien importante porque no nos falta nada. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí vemos, ¿no?, el resumen de que todo lo que nosotros necesitamos, si estamos en la persona de Cristo, ya estamos completos, ¿no? Y eso es algo bien lindo porque, muchas personas cuando predican el Evangelio o presentan el Evangelio, a veces lo presentan de una manera tal de qué te puede ofrecer el Evangelio o qué te puede ofrecer el cristianismo. Y te dice, el cristianismo o el Evangelio, todo lo que tú deseas, todo lo que tú te puedes imaginar, eso es lo que te quiere dar. Pero cuando vemos aquí la palabra de Dios, la palabra de Dios nos da una tremenda revelación. Porque lo único que ofrece el cristianismo o el Evangelio es una persona y se llama Cristo. Es muy importante. Dice que nosotros estamos completos en Él. O sea, no nos falta nada. Entonces, el Evangelio no es que tú te imagines lo que tú necesitas. El Evangelio no es que Dios te va a resolver todos los problemas del mundo que tú tengas. Eso no es el Evangelio. Que Dios te socorra, que Dios tenga promesas para nuestras vidas, claro. Pero el Evangelio, cuando el Evangelio fue presentado, cuando vino la culminación del tiempo, lo que Dios hizo fue presentarnos el Evangelio en la persona de Cristo. Cristo es el que nos hace a nosotros perfectos. Mire cómo yo lo pongo de esta manera, lo puse entre comillas. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Entonces, mire, es lo único que se debe de ofrecer porque es lo único que necesito. O sea, yo cuando predico el Evangelio, yo no puedo estar ofreciendo otra cosa. Tengo que ofrecer la persona, tengo que ofrecer la persona de Cristo, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Vaya conmigo a Primera de Corintios, deje subir la marcada ahí en Colosenses y veamos algo en Primera de Corintios. Porque la palabra de Dios nos dice cómo Dios nos dio todas las cosas en la persona de Jesús. Dice así el capítulo 1, verso 30. Dice, más por Él, refiriéndose al Padre, refiriéndose a Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿por qué yo estoy en Cristo? ¿Por qué yo estoy en esa plenitud? ¿Por qué yo estoy en ese conocimiento que ya lo tengo todo en la persona de Cristo? Porque Dios dice, más vosotros estáis en Él, por Él nosotros estáis en Cristo. Y dice acá, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Por quién ha sido hecho por Dios? Dios dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, aquí, mire cómo lo dice en la Biblia de la traducción del lenguaje actual. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios lo ha aceptado, lo ha justificado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. O sea, todo lo que yo necesito acerca de la sabiduría, del conocimiento de Dios, todo lo que yo necesito para estar bien delante de Dios, justificado delante de Dios, todo lo que yo necesito para vivir una vida santa aquí en la tierra y para vivir con esa conciencia de que soy parte de la familia de Dios. Por eso Dios me redimió, por eso Dios me compró. Dios fue el que produjo todo eso y Dios fue el que me colocó en Cristo. Y Cristo para mí ha sido todo eso y Cristo ha sido todo eso para ti. Por eso no necesitamos nada más que Cristo, porque en Cristo Dios encerró todo lo que nosotros necesitamos en este caminar.
Mire como lo dice en Segunda de Corintios. Ahí le da un poquito más adelante y luego vamos a ver a Colosenses. En Segunda de Corintios, capítulo 11, lo dice de una manera muy celosa, que es como una mujer celosa, ¿no? Y después lo vamos a leer en otra versión, pero es bien interesante como lo dice acá. Dice, porque os celo con celo de Dios. Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Perdón, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Que leemos y luego la voy a leer en otra versión. Dice, porque os celo con celo de Dios. ¿Cómo nos cela Dios? Nos cela con su celo. Con el celo de Dios, Pablo lo estaba celando a esta iglesia. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, no puede haber otra cosa, porque si hay otra cosa, entonces va a haber una interrupción, va a haber otra persona en el camino. Es como si fuera un matrimonio. Dice, Dios nos cela, porque os celo con celo de Dios. ¿Para qué? Para que nadie tenga nada de participación en nosotros que solamente sea Cristo. No es ser virgen, es solamente ser de una sola persona. Mire cómo lo dice la Biblia en la traducción del lenguaje actual. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que él es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Eso es poderoso. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que yo no me puedo comprometer, yo no puedo tener a Cristo y a otra cosa. Y ahorita lo vamos a ver porque todo este capítulo, del capítulo 2, dice, nadie nos engañe con filosofía, nadie nos enrede, ustedes están completos en Cristo. Dios, Cristo es la plenitud de la deidad. Y dice acá, no deje que nadie lo enrede, no deje que nadie le añada algo a lo que ya ustedes recibieron. Y lo pone de una manera tan pura que dice, nadie puede, usted tiene que mantenerse fiel. O sea, en otras palabras, si yo le añado algo extra al evangelio que no es Cristo, estoy siendo infiel a Dios. Es como si tuviera otra novia, lo pone Pablo aquí en 2 de Corintios. Eso es poderoso. No, porque tiene que ser Cristo y esto. Ya usted está poniendo otra persona en el camino, o otra circunstancia, otra cosa para usted acercarse a Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses, dice que el vivir o el morir es Cristo. ¿Te lo conoce esa escritura? O sea, por eso nosotros lo único que debemos de ofrecer es a Cristo. Ahora quiero decirlo de esta manera. Todo lo que disminuye a Cristo es una presentación perversa del evangelio del reino. Nada de lo que es presentado en el evangelio puede poner a Cristo y disminuirlo. Yo lo he dicho de otra manera, la mayor ofensa que usted le puede decir a Dios es que Cristo no fue suficiente. Pero cuando usted lo disminuye, cuando usted cree que Cristo no es suficiente y usted necesita otra cosa. Y por eso en la iglesia de aquí de Colosas había un grupo que quería convencer a la comunidad de creyentes de que Cristo no era suficiente. Y ese es lo que Pablo escribe. Dice, esta gente lo que quiere meterle otra cosa. Le quiere decir que Cristo no es suficiente, que tienen que buscar la sabiduría, que tienen que buscar el conocimiento de otra manera. Pero en Cristo está toda la sabiduría. En Cristo está encerrado todo el conocimiento de Dios. Y por eso Pablo les escribe.
Y podemos decir que no tenemos nada más que Cristo. O sea, no tenemos nada más que Cristo y lo único que necesitamos es Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? No tenemos nada más que Cristo y lo único que usted necesita es ¿qué? Es Cristo. Y por eso aquí la insuficiencia de Cristo puede ser producida de diferentes razones, o por diferentes formas, o por diferentes filosofías. Yo puedo mirar 8 cosas específicas, no la voy a definir algunas de ellas ahorita, pero hay 8 cosas que pueden traer la persona de Cristo y disminuirlo y creer que Cristo no es suficiente. Y una de ellas era la filosofía huecas, la sabiduría humana, el legalismo que venía como causa del judaísmo. Y luego usted puede ver luego los otros versículos, ceremonias, por ejemplo, como la luna nueva, el día de la fiesta, el día de reposo, que ahorita lo vamos a estudiar en las próximas semanas, de cómo toda esta gente quería tener a Cristo y mantener todavía las cosas que ellos hacían en el judaísmo. Y está bien claro. Dice, por tanto, nadie os engañe, verso 16. Miren, me voy a adelantar. Nadie os engañe, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, verso 16. Dice, por tanto, nadie os engañe, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, por la cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de ¿qué? Es de Cristo. O sea, nadie nos puede engañar con eso, porque todo eso se cumplió en la persona de Jesús. No hay ceremonia, no hay ritos, eran místicos, estaban ellos totalmente fuera del alcance de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de Jesús. Tú sabes que antes había filosofía clásica. Ya nosotros no tenemos filosofía clásica. La nueva era no es una filosofía acerca del pensamiento, sino acerca de los sentimientos. Ahora todo es juzgado por cómo yo me sienta. La filosofía antes era acerca y provenía de un ejercicio racional, ahora es irracional. Por eso ahora la filosofía, en vez de pensar, ahora lo que quiere es definir lo que cree por lo que siente. Y cuando usted lo enfrenta, se vuelven irracionales porque no quieren argumentar, porque cuando usted argumenta realmente la verdad, la palabra de Dios, entonces usted se da cuenta que lo que ellos piensan no sirve para nada. Los otros días yo estaba viendo una noticia y salió, yo no sé cómo se llama él, pero es un comediante muy famoso ya y lo respetan mucho. Entonces él dijo que y no me estoy yendo para ningún partido político, nada. Solamente quiero explicar algo que cuando él lo dijo me vino al pensamiento. Él dijo, el nuevo representante, el nuevo representante de la Cámara, no, el líder de la Cámara de Diputados, él dijo que él tenía una cosmovisión bíblica. Y entonces el tipo se ríe, dice, mira, ese es un loco viejo, mira cómo él dice y comenzaron a relajarlo porque él dijo que tenía una cosmovisión bíblica. En otras palabras, que él miraba el mundo a través de la palabra. Ahora, si esa persona me da 10 minutos, yo no soy filósofo, yo no soy, pero entonces ellos comenzaron a hablar de Hamás y comenzaron a hablar de Israel y todo eso. Si yo me paro con él 5 minutos y él me deja que yo le haga algunas preguntas, yo le voy a preguntar, o sea, ¿cómo yo hubiera podido responderle? Digo, ¿qué es más importante? ¿O qué es más puro? ¿O qué hace más sentido? ¿Una cosmovisión bíblica o una cosmovisión como tiene Hamás? Hamás odia a la gente, Hamás quiere matar a la gente. La Biblia dice que yo debo de amar a mi hermano. O sea, qué cosa contraria, qué mal hay en eso. Cuando usted comienza a buscar los asuntos que ellos hablan,
es totalmente irracional, no tiene ningún fundamento de pensamiento. ¿Por qué? Porque la cosmovisión bíblica es una cosmovisión que preserva la humanidad, que preserva la relación entre los hermanos, que yo no estoy buscando a destruir a mi enemigo, sino que lo debo de perdonar y lo debo de amar. ¿Qué filosofía más alta es esa que la palabra de Dios? Entonces, por eso cuando esa gente tiran esas cosas, realmente ellos no están pensando lo que están diciendo. Simplemente lo que quieren es ridiculizar y traer a reducir la palabra de Dios como que algo que es de alguien que realmente no piensa. Y es todo lo contrario. Nuestros pensamientos son pensamientos altos y son pensamientos profundos, porque son pensamientos que vienen de Dios y no vienen de los seres humanos. La cosmovisión bíblica nadie se la inventó, eso viene del cielo y Dios es el que define y Dios es el que ha dicho cómo nosotros debemos de conducirnos en la tierra. Y no hay nada, si usted lo busca, en el trato, en la que es justicia que la gente está buscando, en lo que es la paz que la gente está buscando, en buscando prosperidad, distribución de los bienes, equality, o sea, hacer que todo el mundo sea igual. Cuando usted busca todo eso, lo más elevado en cuanto a filosofía y entendimiento, yo creo que lo tiene la palabra de Dios. Denle un amén a eso, porque es una realidad. Y no es usted puede decir, no, porque es que nosotros, ellos van a decir, no, porque ustedes son cristianos. No, no es por eso. Es que cuando usted mira cómo Dios dice que nosotros debemos de conducirnos y cómo debemos de aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, Él es mucho más elevado que cualquier otra cosa que exista sobre la tierra. Estaba viendo algo de cuando la gente era crucificada, a veces duraba hasta un día, dos con esa agonía y era diciendo malas palabras porque ya usted sabe, yo he explicado eso, cómo es incluso era tanto el dolor que se inventaron una palabra, porque no existía una palabra para definir el dolor que se sentía en la crucifixión. Y estaba viendo historiadores que habían escrito que cuando la gente era crucificada, la gente era diciendo maldiciones por la boca porque sabía que se iban a morir y diciendo cosas simplemente por el hecho de que una persona estaba en contra del gobierno romano. O sea, si yo tenía un pensamiento contrario y los romanos te agarraban y te metían ahí y te crucificaban, era un temor muy grande. Pero imagínense, mire la altura de la palabra de Dios. Cristo está siendo crucificado y cuando está siendo crucificado, mira lo que Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame si ahí no hay altura. Es mucho más elevado, hermano. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque no te dejes confundir con filosofías huecas. Lo que nosotros hemos creído, lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido del cielo, viene del Padre a través de Cristo en nuestras vidas, y todo lo que tú necesitas para pensar correctamente ya está en este libro plasmado. Así que cómetelo, léelo, estúdialo, venga a los estudios bíblicos cada miércoles, aprende la palabra de Dios, porque nosotros tenemos un pensamiento que es mucho más elevado que cualquier otra cosa que puede existir sobre la tierra. Y todo el que lo cree diga amén a eso. Yo no puedo tratar de explicar la existencia del mundo, la moral humana, el comportamiento del hombre, la sexualidad, el género, la creación del universo fuera de la persona de Cristo. Eso no tiene ningún valor. Este tipo de filosofía fuera de Cristo no te avanza, sino que te atrasas. Así que mi consejo para ti es cuando la semana pasada, cuando el pastor Nehemías terminó, dijo: mi búsqueda de Dios no debe ser porque me están persiguiendo, sino porque Dios es el centro y el todo de mi vida. O sea, no busca a Dios porque tú necesitas algo.
No busca a Dios porque hay persecución. Si esa es la razón por la cual tú estás buscando a Dios, lo estás buscando de la manera incorrecta. Es lamentable porque muchos creyentes, cuando viene la necesidad y la persecución, es donde reaccionan para buscar a Dios. Ya tú sabes entonces que hay algo que no está bien. Nosotros no buscamos a Dios porque tenemos necesidad. Que yo traiga mi necesidad delante de Dios como Dios dice, sí lo puedo hacer. Dios no se opone a eso, pero no es mi necesidad el motor por la cual yo busco a Dios. Yo busco a Dios porque yo he recibido una nueva naturaleza y esa naturaleza me la impartió en la persona de Cristo, y allí yo puedo, desde esa plataforma que me gobierna, esa filosofía que me gobierna, esos pensamientos que me gobiernan, yo tener la pasión, la dedicación de buscar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, y en este día, en el nombre de Jesús, buscarlo cada día de mi vida, buscarlo con todo mi corazón. Ahora mire bien como dice acá el verso 11. Porque en Él, diga conmigo, en Él. Si usted busca esa palabra en Él, en el verso 11 lo dice, en Él. En el verso 2 dice, sepultado con Él. En el versículo 13 dice, con Él, perdonado todos los pecados. Siempre es en Cristo. Y dice aquí, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. Entonces aquí comienza a hablar algo lindo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí vuelvo otra vez, ¿ve? Toda la palabra de Dios siempre, todo lo que era sombra, todo lo que tenía una tipología, algo en el Antiguo Testamento, siempre Dios lo lleva y lo reduce a la persona de Cristo. Ahora dice, Cristo tiene una circuncisión. Y esa circuncisión no es una circuncisión que es hecha de mano, sino que es una circuncisión que es hecha por Dios. Mire cómo dice la versión del lenguaje actual. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios. Pero a ustedes Dios lo hizo parte de su pueblo a unirlos a Cristo. Y así le quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. O sea, la circuncisión de Dios, dice primeramente, es una circuncisión que es hecha sin manos. Aquí vemos una imagen clara de la circuncisión como era hecho en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es una alusión a la circuncisión literal que se hacía en aquel tiempo. Dios mandó a Abraham en el pacto de que le hicieran la circuncisión. Era una circuncisión que se hacía en la carne, humanamente, con las manos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que es hecha ¿qué? Sin manos. Ahora, vamos a buscar esa expresión, porque a mí me llamó mucho esa expresión. ¿Cómo yo puedo hacer algo físico, no, que tiene un simbolismo físico, en un sentido espiritual, sin manos? Vaya conmigo a Marcos capítulo 14, verso 48. Vamos a ver 2 versículos y luego vamos a regresar a Colosenses. Marcos 14, verso 48. Mire cómo Jesús lo pone de una manera bien magistral. Perdón. Si tengo la cita bíblica. Creo que le escribí mal, pero es cuando habla que Jesús dice, construir el templo, y yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro sin mano. No sé cuántos se acuerdan cuando le estaban hablando a los discípulos. Si alguien me puede ayudar para encontrar ese versículo, el 13.
48, parece que lo escribí mal. No, no. Es cuando a Jesús le pregunta que él puede destruir el templo y volverlo a construir otra vez. Y lo puede construir sin mano. Juan 2:19. Yo sé que lo dice uno de los evangelios también. Pero gracias, porque ahí también lo dice. Ahí está. Marcos 14:58. Esa es la que estaba buscando. Perdone, fue mi error. ¿Lo tienen ahí todo? Marcos 14:58. Mire cómo dice. Déjame arreglarlo de una vez acá. 58. Dice así: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Qué tremendo, Jesús. Y es el mismo concepto, la circuncisión no hecha con mano. O sea, ese templo ya no es algo que fue construido físicamente, sino es algo dándonos a nosotros a entender que lo que se hace sin mano, que Dios hace sin mano, no tiene la intervención humana, sino es algo que lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso quiero resaltar eso. Si usted ve 2 de Corintios, también menciona algo en cuanto a eso sin mano, o no hecho con manos. 2 de Corintios capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Entonces, cuando la palabra de Dios nos está diciendo de que Cristo, que Dios hizo una circuncisión, dice, no hecha con mano, sino una circuncisión que fue hecha a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿qué fue lo que hizo esa circuncisión no hecha de mano? Esa nueva circuncisión es una circuncisión que viene del corazón. El uso metafórico de la circuncisión, no con una circuncisión hecha por mano de hombre, tiene una larga historia en todo el Antiguo Testamento. Pero Pablo retoma esta idea que el corazón, no simplemente el cuerpo, requiere circuncisión, y la usa para distinguir entre el cristianismo y el judaísmo no redimido. Porque habían judíos que se habían convertido, pero habían judíos que no se habían convertido y como quiera se habían circuncidados. Así que Dios hace algo tremendo. Él quiere circuncidarnos del corazón. Hay una circuncisión que solamente viene del corazón. ¿Y qué es lo que hace eso? Dice, elimina el cuerpo carnal. O elimina, dice acá, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo bien poderoso, de que Dios elimina y echa de nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, hay una obra que Dios hace, y esa obra no es una obra hecha con mano. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios echa de vosotros el cuerpo pecaminoso de la carne. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Porque por eso es bien importante acerca de la referencia que hace aquí, porque no está hablando acerca de mi cuerpo físico, sino de mi naturaleza carnal. Porque Dios no me sacó del cuerpo. Y si vemos el concepto del cuerpo, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Cuando habla la palabra de Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y que Dios compró nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con nuestro cuerpo? Cuando nosotros, si pasamos de esta vida, cuando Cristo retorne, nuestro cuerpo va a resucitar también. O sea, Dios tiene un propósito con el cuerpo físico. Aquí no está hablando de ese cuerpo físico. Está hablando
de el cuerpo pecaminoso, aquella naturaleza que está en nosotros, que siempre nos llevaba y nos ataba y nos inclinaba siempre para pecar. Dice la palabra de Dios que cuando vinimos a Cristo, Dios hizo una circuncisión. Eso es tremendo. Él echó fuera, Él cortó, Él sacó esa naturaleza de ti. O sea, en otras palabras, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, no tiene para ninguna autoridad para gobernarte. Lo que tiene gobierno en nuestras vidas es la nueva naturaleza de Dios, que ahora Cristo está en nosotros. Por eso el pecado no tiene autoridad para vencerme. Yo puedo vencer el pecado en el nombre de Jesús. Así que el cuerpo pecaminoso no es el cuerpo físico, sino es aquel que está controlado por los pensamientos carnales y pasiones y deseos que son contrarios a Dios. En otras palabras, cuando usted lee Romano, y no vamos a ir allí, es aquellos que están gobernados por la carne, por los designios de la carne. Porque los designios de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, en otras palabras, la carne esos designios carnales, esos pensamientos que son en contra de Dios, no pueden ser sujetados no pueden ser sujetados a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios tiene que quitarlo. ¿Y cómo Dios lo quita? Lo quita cuando Cristo viene a nuestras vidas. Yo no sé si usted puede gozarse en esta noche, pero cuando Cristo vino a tu corazón, algo poderoso sucedió en el espíritu. No fue la mano humana, no fue la mano del sacerdote, no fue la mano de un concepto del judaísmo. Es algo mucho más poderoso. Lo que siempre Dios miró era una circuncisión, era una marca en ti, era una marca en mí, que no tenía que ver con nada físico, sino que tenía que ver que Dios iba a despojar y a quitar de nosotros la naturaleza que nos esclavizaba y nos jalaba siempre al pecado, y que esa naturaleza y que esa forma de pensar siempre estaba en contra de Dios. No podía sujetarse a Dios, y aunque quería, no podía hacerlo. Por eso muchas personas, y perdóname como yo se lo explico, pero yo no tengo otra manera de cómo explicarlo. Muchas personas lo que quieren es hacer cosas para vencer la carne. La carne no se vence tratando de vencerla. La carne se vence cuando usted le da la oportunidad al Espíritu de Dios que viva en usted. Y usted, si por el Espíritu de Dios, dice en Romanos capítulo 8, si por el Espíritu de Dios hago morir las obras de la carne, voy a vivir. Es todo lo contrario. La gente, a nosotros nos enseñaron: mate la carne para luego vivir en el Espíritu. Y nos enfocamos siempre matando la carne, cuando Dios quiere es que tú camines en el Espíritu, que tú aprendas a pensar en el Espíritu, que tú aprendas a soltar esa nueva naturaleza que tú tienes. Y cuando esa naturaleza comienza a vivir y a manifestarse, lo carnal, lo que no es de Dios, es aplastado por la nueva naturaleza que está en ti y en mí. Entonces pongamos el esfuerzo de una manera diferente, el enfoque. Porque mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Yo creo que vaya conmigo allí. Porque esto es lo que este pasaje nos está enseñando a nosotros. O sea, cómo yo sé que Cristo, cómo esa gracia se ha manifestado en mi vida. Mire cómo dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de qué? Los que son de Cristo. Por eso Pablo argumenta con esta gente, porque lo querían sacar de Cristo.
quería decir que Cristo no era suficiente. No, cuando yo estoy en Cristo, somos de Cristo y hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones desordenadas. Por eso es en la circuncisión de Cristo, es donde el cuerpo pecaminoso, lo que es contrario a lo de Dios, es destruido. Mire cómo dice Efesios capítulo 2, verso 11. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, nosotros éramos, lo que no éramos judíos, nos llamaban incircuncisos. ¿Por quién? Por aquellos que tenían la circuncisión hecha de mano. Pero ahora somos hijos de Dios, aleluya. Mire cómo dice Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Ahora lo afirma. Antes éramos incircuncisos. Pero dice aquí en Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la circuncisión, porque fue una circuncisión que fue hecha sin mano. Fue la gracia de Dios, fue la obra del Espíritu Santo. Y por eso dice aquí, somos la circuncisión y le podemos servir a Dios en espíritu. Y nos gloriamos no en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo puedo conquistar, sino en lo que Cristo ha hecho en mí. Dice, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en nosotros. Yo tengo la confianza y mi confianza solamente, y tu confianza debe estar en la persona de Cristo. No en lo que tú puedes hacer, no en lo que tú puedes lograr, sino en lo que ya Él ha logrado por ti y por mí, en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado gracia. Si volvemos aquí a Colosenses otra vez, dice acá: porque aquí está explicando qué fue lo que pasó. ¿Por qué no debemos de seguir pensamientos filosóficos contrarios? ¿Por qué no debemos de seguir las costumbres judías? ¿Usted se acuerda cuando Pablo fue a Jerusalén? ¿Qué tuvo que hacer? Con el que lo acompañaba, lo tuvo que circuncidar. Porque él iba a reunirse con la gente que eran los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Cuando fue con Tito, cuando fue con todo ese grupo, Timoteo, toda esa gente tuvieron que circuncidarse cuando subieron a Jerusalén. Pero aquí la palabra de Dios nos dice algo tan lindo. Diga conmigo, nosotros estamos completos. Dígalo con ganas, estamos completos. ¿En quién estamos completos? En Él. You don't need nothing else. No necesita nada más. Por eso lo pusimos hoy. Es Jesús más nada. No necesitamos nada más. Necesitamos creerle a Dios en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabe? Cuando nosotros activamos nuestra fe en lo que Dios hizo y cuando nos enfocamos en la persona de Jesús, algo comienza a obrar dentro de nosotros. Y por eso siempre tenemos que mantenernos humillados. Siempre mantenernos humillados delante de Dios. Señor, aquí estoy, confío en lo que tú has hecho por mí. Confío en lo que tú hiciste a través de Cristo en mi vida.
confío en la obra, que no la puedo ver porque no es una obra con manos, si es una obra del Espíritu. Yo confío en ti, Señor. Y el que comenzó la buena obra, Él es fiel y poderoso para terminarla en el nombre de Jesús. Que Él termine la buena obra que comenzó en nosotros. Y que nosotros no retrocedamos y que queramos disminuir lo que Cristo hizo, porque algo no está pasando en nuestras vidas. Al contrario, debemos de volver a Cristo, debemos de amarrarnos, debemos de clamar, debemos de orar, debemos de interceder, debemos de humillarnos delante de Dios. Usted sabe lo que yo hago cuando yo oigo noticias que son noticias que yo no lo puedo a veces ni creer, de gente que yo conocía o que conozco todavía, pero ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que se comió? ¿Qué fue lo que pensó? Y se desviaron de Cristo. Lo que me hace a mí eso es volverme de rodillas y humillarme y decir: Señor, por favor, no me permita que nunca se entre ningún espíritu contrario ni loco en mi mente ni en el espíritu de esta casa, sino que Dios nos guarde a todos y que nos podamos mantener firmes, porque vienen tiempos que serán difíciles sobre la tierra, pero lo que vamos a permanecer somos aquellos que estamos arraigados en aquella roca. La roca es Cristo Jesús, y allí debe estar fundada nuestra casa en el nombre de Jesús. Es una determinación que tenemos que hacer. Decirle a Dios: tenemos fe. No la fe que Dios obra, sino tu fe, sino que mi fe en la obra de Dios. Que Dios obra. Y por la fe nosotros tenemos que Él hizo el universo, todo lo que hizo. Pero es tener fe en la obra de Dios, en lo que Él ha hecho, en Cristo y en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios. Mire, para terminar, dice acá. Dice: pero vosotros estáis completos. Verso 10. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano. Ya hablamos de eso. ¿Cómo hizo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya no somos incircuncisos, sino que tenemos la circuncisión no judía, sino la circuncisión de Cristo. ¿Y qué ha pasado? Verso 12: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, aquí está todo el drama, aquí está toda la tipología. Fuimos sepultados con Él. ¿Sabe? A mí me gustó algo que leí. No sé si usted conoce un autor muy famoso. Se llama C.S. Lewis. Él escribió mucho en los años 50. Un tremendo escritor. Y mira lo que él dijo: de acuerdo a lo que sabemos, a Dios no le costó nada crear cosas hermosas. Pero para crear una nueva naturaleza en el hombre le costó la cruz. O sea, en otras palabras, hermano, lo que está diciendo aquí dice: Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados y anulando las actas y los decretos que habían contrarias contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Porque cuando usted tenía una deuda, se escribía un documento a mano y se ponía entre usted y el que usted le debía, y eso no se quitaba hasta que usted no pagaba la deuda. Pero Dios pagó la deuda. Dios hizo algo que es tan poderoso. Yo no sé si usted yo cuando leí esto esta mañana decía: wow, qué tremendo. Cuando Dios dijo: sea la luz, cuando sea el sol, todas esas cosas grandes, el universo, cuando lo vemos. En lo que yo sé, Dios simplemente habló y fue hecho. Yo no sé si le costó algo a Dios, pero para Él poder producir en mí una nueva naturaleza, para Él poder salvarte a ti y a mí y darnos a nosotros la nueva naturaleza y hacernos nacer de nuevo para que ahora yo pueda amar y servirle a Dios. ¿Cuánto le costó? Le costó que su Hijo viniese
y viniera a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Qué tremendo precio. Eso sí le costó a Dios. Yo quiero que usted se vaya con ese pensamiento. Eso le costó a Dios. Porque tuvo que ser crucificado, tuvo que morir, tuvo que sufrir. Para que tú y yo ahora podamos recibir el beneficio de esa gracia. Así que no solamente nos perdonó de nuestros pecados, no solamente anuló las actas y los decretos que habían contraria, sino que la clavó en la cruz. Y no solamente la clavó en la cruz, sino que despojó a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué hizo Dios? Dios no murió en la cruz, Dios triunfó en la cruz. Por eso el verso 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí entra, y eso lo vamos a hablar la semana que viene. Dice, por tanto, no te dejes juzgar por disparate. No te dejes juzgar por las cosas que el judaísmo, que vino como un legalismo a la iglesia primitiva, hacía. No te dejes juzgar por eso, porque ya Cristo hizo la obra en ti y en mí, y lo único que tú necesitas es eso. Ese es mi mensaje hoy. No disminuya a Cristo, no le añada nada a Cristo. Todo lo que tú necesitas, ya Dios te lo dio en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puedo dar gracias a Dios por eso? Podemos orar y podemos darle gracias al Padre. Y podamos decirle, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, gracias por hacer la obra que tú hiciste en nosotros. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden ponernos de pie todos y decir, Señor, gracias? Yo creo que piense un momentico, que eso sea el motor, podemos decir el motor, lo que te inspire en tus pensamientos en el día de hoy. Dios creó todo, pero para Él crear y producir lo que Él necesitaba en nosotros, tuvo que hacer algo mucho más que simplemente hablar. Tuvo que venir a la tierra y morir por nuestros pecados. Que no tomemos livianamente, que no le quitemos a Cristo, que no le restemos importancia. Que no le demos importancia más a cosas y a sombra y a evento y a la persona de Cristo. Que nuestros corazones sean atrapados. Que podamos decir, Padre, gracias. Porque en la persona de Cristo encerraste toda la sabiduría y todo el conocimiento de lo que tu pueblo necesitas. Y no solamente hiciste, sino que nos hiciste completo. ¿Y cómo nos completaste? Quitando con el poder del Espíritu la naturaleza pecaminosa que nos ataba y nos dominaba. Para que ahora yo pueda tomar la decisión y la libertad de decir, yo le voy a servir al Dios vivo y verdadero y nada me puede atar. Pueden venir la tentación, puede venir el pecado, puede venir lo que sea, tocar la puerta,
pero yo tengo la capacidad, no porque sea fuerte en mí, sino porque Cristo hizo una obra en mí. Él quitó, por la circuncisión de Cristo, Él quitó aquello que era pecaminoso en mí. Él lo echó a un lado y ahora tú y yo podemos elegir por Dios. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta hora, te honramos en el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a caminar. Enséñanos que no necesitamos nada más, solamente es Jesús y más nada. No necesitamos más nada, no necesitamos disminuir a Jesús, no necesitamos añadirle a Jesús. Oh Padre, todo lo que tú hiciste lo completaste en la persona de Jesús. Por eso ninguna filosofía de este tiempo, ninguna filosofía humana, ningún pensamiento contrario, ningún pensamiento humanista. Nuestros pensamientos son muy elevados porque nuestra filosofía, nuestra sabiduría viene porque es Cristo la sabiduría de Dios. Y por eso nosotros en este día abrazamos la sabiduría eterna, abrazamos la sabiduría que vino desde el cielo y vino para nuestras vidas en el nombre de Jesús, y vino y nos salvó y entró dentro de nosotros, y esa gracia dentro de nosotros, Dios escribió sus leyes en nosotros. Tenemos el dedo de Dios que escribió las tablas en nuestros corazones, escribió sus leyes, puso su espíritu en nosotros. No fue que quitó la ley, la botó y dijo eso no sirve, no, es que no se podía guardar la ley con esa naturaleza pecaminosa, y por eso Dios tuvo que hacer una circuncisión de corazón y escribir con su propio dedo los mandamientos en nuestros corazones, para que ahora nuestro amor no sea por el esfuerzo humano, sino porque tenemos la naturaleza misma de Él. A Él le costó algo tan grande de hacerse hombre, vivir en la tierra 33 años e ir a la cruz y morir de una manera horripilante, con dolor, morir en la cruz y pagar el precio para que ahora nosotros podamos ser y recibir el privilegio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Así que Padre, yo te doy gracias en este día. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro tu reino, yo declaro tu poder, y yo declaro, Señor, que nosotros en este tiempo seamos guardados del legalismo, del judaísmo, y que seamos guardados de las filosofías gnósticas y de todo esto que está disfrazado en este tiempo, Señor, donde la gente no está pensando, son irracionales y simplemente están adoptando creencias por lo que sienten y no por un conocimiento claro de ti. Así que Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga esta casa, que tú bendiga nuestras vidas, que tú bendiga nuestros corazones. Le puedes decir a Dios que te guarde en este tiempo. Clama a Jehová y dile: Señor, guárdame, guarda mi vida, guarda mi corazón, guarda mi ser. Líbranos del engaño, líbranos de la maldad, líbranos del adulterio, líbranos de la fornicación, líbranos, Señor, de la peste destructora que anda rondando este mundo. Libra a nuestros hijos, que nuestros hijos sean guardados en las universidades de filosofía huecas. Y Padre, en el nombre de Jesús, venga tu reino y que nosotros podamos aprender a abrazar a esa persona y encontrar en lo que hemos recibido en Cristo Jesús la plenitud del cumplimiento, del conocimiento y de la sabiduría eterna del Padre. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, 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 amén. Abraza a su hermano y dígale: tú estás completo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor te bendiga, te guarde. A todos aquellos que de alguna manera verán este mensaje, no le añadas, no le quites, no disminuya a Cristo. En Él tú estás completo y completa en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga.